página siguiente. Si hablamos de filosofía en el Perú, hasta la actualidad existe esa discusión, ¿no? Esa pregunta de ¿hay o no hay filosofía en el Perú? Algunos filósofos argumentan que sí existe filosofía en el Perú y otros dicen que no. Así que es una pregunta, es un debate hasta la actualidad que incluso en universidades como San Marcos se lleva a cabo. Tenemos a pensadores como por ejemplo Augusto Salazar Bondy, que considera que en el Perú no existe filosofía, en Latinoamérica no hay filosofía, porque la filosofía que nosotros hacemos no es propia, o sea, no habla de nuestra propia realidad. Cuando hablamos de filosofía, generalmente estamos hablando de filósofos de otros lugares, ¿no? De otros países. Entonces nuestra filosofía no es auténtica. Según Salazar Bondy, no existe filosofía en el Perú porque lo que nosotros hacemos es copiarnos. Nos copiamos y por eso no hay filosofía. En cambio, Francisco Miro Quesada argumenta de que sí hay filosofía en el Perú, y prueba de que existe y existió filosofía en el Perú es que desde antes, desde la época antigua, incluso en la época del virreinato, existió pues en la época del Tahuantinsuyo existió una organización extraordinaria. Entonces, si los incas pudieron organizarse, eso quiere decir que ha predominado un pensamiento racional. Por lo tanto, Francisco Miro Quesada defiende la existencia de la filosofía en el Perú y en Latinoamérica, mientras que Salazar Bondy considera que no hay filosofía en el Perú. Respecto a las etapas, la primera etapa es la etapa de cosmovisión prehispánica. Muchos argumentan que acá no hubo filosofía, sino una cosmovisión prehispánica. En la época de los incas, por ejemplo, había un culto a la naturaleza, no había un solo dios, varios dioses, y los dioses estaban relacionados con la misma naturaleza, la tierra, por ejemplo, la luna, por ejemplo, el sol, por ejemplo, era considerado eh, un dios y le rendían culto a estos dioses. La mayoría considera que con la llegada de los españoles recién se dio la filosofía en el Perú. Y cuando los españoles llegan, ya estaríamos hablando de la etapa de la escolástica, donde el tema principal, en esta etapa, el tema principal es acerca de la humanidad del indio. Desde el punto de vista filosófico, el tema principal que se desarrolla en el periodo escolástico es saber si el indígena era o no era un ser humano. Si hablamos del contexto o de la religión, sabemos que la fe predominaba. La fe predominaba sobre la razón, pero el tema principal era averiguar si el ser humano, si el indígena era o no era ser humano. Como este era el tema de discusión, se enfrentan entonces dos sacerdotes españoles. Se enfrenta Gines de Sepúlveda versus Bartolomé de las Casas. Estos dos sacerdotes se defienden. Uno sí está a favor de que el indígena es un ser humano y el otro está en contra. Por ejemplo, según Gines de Sepúlveda, los indígenas no son seres humanos. Prueba de que no son seres humanos es que su comportamiento es salvaje. Entonces, justifica en su salvajismo el hecho de que ellos no son seres humanos. En cambio, Bartolomé de las Casas considera que el indígena sí es un ser humano porque prueba de que sí es un ser humano es que muchos de ellos han aceptado la religión, han aceptado la religión, en este caso de los españoles. Entonces, esa es una forma de demostrar de que sí son seres humanos, han aceptado el bautizo y por ende son seres humanos. Bueno, ese es el argumento que da Bartolomé de las Casas, mientras que Gines de Sepúlveda se opone. Luego del periodo de la Ilustración tenemos en el Perú el periodo de la Escolástica. En la Escolástica llega acá al Perú la filosofía de otros pensadores, como por ejemplo tenemos como influencia en el Perú el pensamiento de René Descartes, el pensamiento de Leibniz. Quiere decir que racionalistas y empiristas, acá tenemos a John Locke, que es empirista, el pensamiento de los racionalistas y los empiristas llegan acá al Perú y trasciende, ¿no? Sobre todo trasciende el pensamiento racionalista, ya que antes era al revés, ¿no? Antes, por ejemplo, en el periodo escolástico, por ejemplo, predominaba la fe y en segundo lugar estaba la filosofía o la razón. Entonces acá en la Ilustración es al revés. Primero está la razón y la religión queda ya en segundo lugar. Entonces el pensamiento racionalista de Descartes y otros filósofos comienza a tener auge en el periodo de la Ilustración. Investigaciones también en la etapa, investigaciones o aportes de los filósofos empiristas
entre ellos el método inductivo, también influye en la ilustración. Entonces, hay una revalorización de la razón. En el Perú tenemos como representantes a la Sociedad Amantes del País. Uno de los representantes de este grupo viene a ser Hipólito Unanue, así como José Baquíjano y Carrillo. Después del periodo de la Ilustración en el Perú, tenemos el periodo del Romanticismo, donde sabemos que de románticos no había absolutamente nada, ¿no? Sino que es una etapa en el Perú donde predomina principalmente el arte. A nivel filosófico, el tema principal en el periodo del romanticismo va a ser la filosofía política. Quiere decir que muchos filósofos trataban de averiguar quiénes deberían de gobernarnos. Si deberían gobernarnos unos cuantos o si debería gobernar el pueblo. Entonces, ¿quiénes deberían gobernar? ¿Debería gobernar la aristocracia, unos cuantos, la aristocracia, la clase acomodada, o debería gobernar el pueblo? Entonces, ese era el tema principal en el periodo del romanticismo, la filosofía política de quién nos debe gobernar. Y frente a ello surgen dos posturas. Se enfrentan los conservadores versus los liberales. ¿Qué cosa consideraban los conservadores? Como su propio nombre lo dice, estaba representado generalmente por la aristocracia y ellos consideraban de que ellos deberían quedarse en el poder. Conservadores querían conservar el poder. El poder o el gobierno debería ser unos cuantos. Justificaban, en este caso, el mantenerse en el poder. Mientras que los liberales consideraban de que la aristocracia no debería encargarse del poder, sino la mayoría, el pueblo. Entonces lo llamaban la soberanía del pueblo. El pueblo tenía que encargarse de gobernar, la mayoría tenía que encargarse de gobernar. Los liberales estaban a favor de nuestros derechos, mientras que los conservadores estaban en contra de nuestros derechos. Uno de los máximos representantes, acá en los conservadores tenemos a Bartolomé Herrera, y en los liberales tenemos a Benito Lazo, así como también a los hermanos José y Pedro Gálvez. Bien, hay varias etapas, ¿ya? Vamos a ver por partes. La primera etapa hemos dicho que es la cosmovisión prehispánica, la parte incaica. La segunda etapa hemos dicho que es el periodo de la escolástica, donde el tema principal es si eso no es un ser humano el indígena. Luego sigue la etapa de la ilustración, donde predomina el pensamiento de los ilustrados, en este caso la parte intelectual, la razón sobre la fe. Y luego tenemos el periodo del romanticismo, donde predominan los temas de la filosofía política. Hasta ahí, por mientras, vamos a ir respondiendo algunas preguntas. Por ejemplo, acá en filosofía, la pregunta 1 me dice, Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondy, ¿qué tema discutieron? ¿Qué temas se pusieron a discutir estos personajes? Bondy, con muchos pensadores, se pone a discutir si hubo o no hubo filosofía en el Perú, si hubo o no hubo filosofía en Latinoamérica. Entonces la respuesta de la pregunta número 1 sería la alternativa C. La alternativa C, ¿cierto, Romero? Esa es la respuesta. Recuerda que para Augusto Salazar Bondy no hay filosofía en el Perú, no es auténtica. Nosotros copiamos lo extranjero, copiamos lo foráneo. El día que hagamos nuestra propia realidad, recién va a existir filosofía peruana o filosofía latinoamericana. Uno entonces sería la C. En la pregunta número 2 me pide la relación correcta. Acá tenemos las alternativas, tengo que elegir la relación correcta. A ver, Mariátegui es un filósofo peruano, pertenece al movimiento marxista, sí. Mariátegui es un filósofo peruano y sí es uno de los representantes del pensamiento marxista. Carlos Marx tuvo bastante influencia en el pensamiento de Mariátegui. En el Perú, Mariátegui perteneció a una de las últimas etapas de la filosofía, llamado etapa de los movimientos sociales, donde se formaron los sindicatos, donde salieron a protestar, cuando en esa época los trabajadores no eran bien tratados, no eran bien remunerados. Entonces la clave A es la correcta, así es. Muy bien, Will, la clave A es la correcta. Me está pidiendo la correcta, ¿verdad? Entonces todas las demás son incorrectas. González Prada, por ejemplo, pertenece al positivismo. Gines de Sepúlveda, todos ellos son de diferentes etapas. No te olvides que la ilustración tenemos a la Sociedad Amantes del País. Bartolomé Herrera
no pertenece a la escolástica. En la escolástica están los sacerdotes que intentan averiguar si es o no es ser humano el indígena. Entonces, en la pregunta 1, la respuesta, perdón, en la pregunta 2, la respuesta es la primera alternativa, la A. Listo, acá está la respuesta, chicos. Vamos a continuar. Ya, habíamos visto las 4 primeras etapas, ¿no? Nos habíamos quedado en la diapositiva anterior, nos habíamos quedado en el periodo del romanticismo. Luego del romanticismo sigue en el Perú el periodo del positivismo. Cada periodo en el Perú tiene su, su tema principal que desarrollar. Por ejemplo, en el positivismo el tema principal es la ciencia. Entonces, acá influye el pensamiento del filósofo Augusto Comte y también el pensamiento del filósofo Spencer. Comte y Spencer consideraban que teníamos que hacer ciencia porque solamente la ciencia es sinónimo de progreso. Entonces, el positivismo llega acá al Perú dejándose influenciar por Augusto Comte, pero principalmente por Spencer. Entonces, este filósofo Spencer tuvo un pensamiento antimetafísico, o sea, estaba en contra de todo lo abstracto. Esta postura filosófica no aceptaba lo abstracto, solamente aceptaba la ciencia. Por ejemplo, algo abstracto sería hablar de Dios, algo abstracto sería hablar del alma. Esos temas abstractos, esos temas metafísicos o abstractos se hablaban en la época medieval o escolástica, pero ellos estaban en contra de hablar de lo abstracto, solamente se podía hablar lo demostrable, lo positivo, lo científico, o sea, eran antimetafísicos, estaban en contra de lo abstracto. Y se empezaron a en el Perú se empezó a desarrollar la ciencia. Y tú sabes que cuanto más ciencia se desarrolle, la ciencia avanza y se deja de lado la religión. Entonces la religión estaba, pues, en este caso, completamente abandonada y todo el mundo estaba concentrado en los aspectos científicos. El positivismo, si estaba a favor de la ciencia, entonces estaba a favor del método inductivo y de la orientación empírica, porque recuerda que el empirismo está a favor principalmente del método inductivo. Consideraba que solamente la ciencia es progreso y uno de los máximos representantes en el Perú del positivismo es Manuel González Prada, quien invitaba a todos los jóvenes a desarrollar principalmente la ciencia. El positivismo en el Perú influyó en varios campos, principalmente científicos. Desarrollaron ciencias como la historia, como la sociología, como la medicina, como la carrera de derecho. Luego del positivismo aparece el periodo del espiritualismo. Como en la etapa anterior todos estaban concentrados en la ciencia, y concentrarse en la ciencia hemos dicho que consiste en alejarse de la religión. Cuanto más ciencia se haga, más te alejas de la religión. Así que los creyentes, ¿verdad? La clase creyente estaba pues observando que eso es un peligro, ¿no? Así que empiezan a desarrollar una postura filosófica llamado espiritualismo. El espiritualismo está en contra de la ciencia. Critica la ciencia considerando que la ciencia es limitada, que la ciencia no puede responder a todas las preguntas. Hay preguntas que la ciencia no logra responderlo y solamente se puede responder de manera abstracta o solamente la religión lo puede responder. Entonces el espiritualismo surgió en contra del positivismo. Acá en el Perú, quien influyó bastante en el espiritualismo es Henry Bergson, pero tenemos como máximo representante del espiritualismo en el Perú el filósofo Alejandro de Ustua. El problema del espiritualismo es que al concentrarse tanto en lo abstracto, habían dejado de lado la verdadera realidad del Perú. Entonces, no se concentraron en la problemática de nuestro país, no se concentraron en nuestra realidad y eso generó un descontento. Y ese descontento terminó, recuerda que cuando la sociedad está pues, incómoda, fastidiada y con descontento, todo eso terminó en las llamadas marchas, a la cual se le conoce como periodo de los movimientos sociales. Se generó esta otra etapa porque en el periodo del espiritualismo incluso la educación no era para todos. En esta etapa del espiritualismo solamente unos cuantos podían beneficiarse de la educación, o sea, una clase, la élite nada más. ¿Por qué teníamos que darle educación a todos? Mejor hay que darle educación a unos cuantos nada más, a la mejor clase nada más. Y eso obviamente incomodó, disgustó bastante pues a la población.
Entonces, como le llegaban a privilegiar principalmente a la minoría, a la aristocracia, a la clase alta, la sociedad, el pueblo salió pues a reclamar. Y es ahí donde se genera la etapa de los movimientos sociales. En el Perú, en la etapa de los movimientos sociales influye Carlos Marx y Federico Engels. Y uno de los máximos representantes es el filósofo peruano José Carlos Mariátegui, quien fundó y dirigió la revista Amauta. José Carlos Mariátegui, cuyo seudónimo es Juan Cronicure. Él tenía un pensamiento marxista, revolucionario, de salir a la calle, formar sindicatos, protestar, si es que por obra los trabajadores sienten que sus derechos son pisoteados. Entonces, no olvidemos una de las obras más importantes de José Carlos Mariátegui, se llamó Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Listo, a ver, vamos a desarrollar la preguntita número 3. Señale la alternativa que no corresponda al periodo espiritualista de la filosofía en el Perú. En el periodo espiritualista hubo influencia de Henry Bergson, verdadero o falso. Dos de sus representantes fueron Alejandro de Ustua y Mariano Iberico. A ver, me pide lo incorrecto, ¿no? El que no corresponde. Hasta el momento todo esto es correcto, ¿verdad? Influencia de Henry Bergson y el máximo exponente, si bien es cierto, Mariano Iberico también es representante, pero el máximo exponente es Alejandro de Ustua en el Perú. Surge como reacción frente al positivismo. Sí, el positivismo estaba concentrado en la ciencia y el espiritualismo le incomodaba eso, ¿verdad? Entonces surge en contra de la ciencia, el espiritualismo. Estaban comprometidos con la realidad. El espiritualismo estaba a favor solamente de una cierta clase, estaba a favor de una élite nada más. Entonces no estaban comprometidos con la verdadera problemática del país. Entonces esta cuarta alternativa es la incorrecta, porque eso es lo que me pide, ¿no? Señale la que no corresponda, quiere decir la incorrecta. Así es, la letra D es falso. La letra D sería en la 3. En la 4, ¿en qué periodo de la filosofía en el Perú se dio la discusión en torno a la filosofía política? Quiere decir que en qué etapa de la filosofía hubo esta discusión entre liberales y conservadores. Recuerda que los conservadores a favor de la aristocracia, los liberales a favor del pueblo, a favor de nuestros derechos. Los conservadores querían mantenerse, así como muchos políticos que siguen manteniéndose años y años en el poder y no quieren dejar el poder, ¿verdad? Ellos justifican que hay una obra, hay una manifestación divina que justifica de que ellos se mantengan en el poder, a la cual ellos trataban siempre de aferrarse al poder, mientras que los liberales estaban a favor de que quienes deberían gobernar es el pueblo principalmente. Bueno, la discusión, ¿dónde se dio esta discusión de la filosofía política? ¿En qué etapa? Romanticismo, ¿verdad? En el romanticismo, tema principal, la filosofía política, ¿quiénes deberían gobernar? ¿Debería gobernar la soberanía del pueblo? ¿La soberanía del pueblo? ¿O debería gobernar la soberanía de la inteligencia? Esos dos se enfrentaron. ¿Sería la C, profesora? Sería la C, por supuesto, sería la C. Los liberales estaban a favor de la soberanía del pueblo, mientras que los conservadores estaban a favor de la soberanía de la inteligencia. O sea, hay un ser inteligente llamado Dios, quien determinaba quiénes deberían gobernar. Pero los liberales decían, no, el pueblo tiene que gobernar. La C, ¿cierto? Su compañero acaba de manifestar, la respuesta sería la alternativa C. Pasamos a la preguntita número 5. Constituyó tema fundamental de controversia en el periodo escolástico. ¿Cuál de las alternativas fue el tema principal en la etapa escolástica, con la llegada de los españoles? ¿Cuál fue el tema principal? La humanidad del indio, ¿no? En el periodo de la escolástica, ¿verdad? Querían saber si el indígena era o no era un ser humano. Para un cierto sacerdote, Gines de Sepúlveda no era un ser humano, porque era un salvaje, un sujeto violento. Obviamente actuaban con salvajismo, pues, porque estaban invadiendo sus tierras. Y para Bartolomé de las Casas sí era un ser humano, porque como aceptaron la religión, como aceptaron su religión de ellos, como aceptaron el bautizo, entonces sí, la conversión es prueba de que son seres humanos. ¿Y qué hubiera pasado si no hubieran aceptado su religión? Como muchos, ¿no? Dejaron de existir. Entonces, en las 5, la alternativa A. Imagínate estar viviendo en esa época, ¿no?
sabiendo de que todos somos seres humanos, preguntarnos, ¿será o no será un ser humano? Por lo tanto, ¿merece vivir o merece morir? En la 5 entonces sería la A. Ya está. Bueno, esto de acá sí es pregunta domiciliaria para ustedes. Me imagino que la semana pasada han intentado desarrollarlo. Algunos tienen clave para que puedas verificar si tu respuesta es correcta o no. Ahora vamos a concentrarnos en el tema del día de hoy, que sería el tema número 16. Vamos a hablar acerca de la personalidad. Tenemos acá preguntas respecto a este tema. Listo. Dice, pregunta número 1. La estructura dinámica que se constituye sobre la base de factores biológicos, ambientales y personales conforme se organiza todo ser humano. ¿Cómo se denomina aquella estructura dinámica? Personalidad, ¿cierto? La personalidad, para que tú tengas una cierta personalidad, depende de factores biológicos. La personalidad depende de factores ambientales. La personalidad depende de factores personales. La personalidad es bio, psico y social. ¿Qué significa biopsicosocial? Depende de factores biológicos. Psico depende de factores psicológicos o personales. Y social depende de factores ambientales. Somos la suma de esos tres. Nuestra forma de ser es la suma de esos tres. Por eso que la personalidad es estructurada. Pero la personalidad también es dinámica, porque recuerda que puede cambiar nuestra personalidad. De niño, de repente eras alegre, travieso, saltarín, bailarín, pero ahora de adolescente eres tímido, cohibido, ¿verdad? O al revés, de repente de niño eras tímido, callado, aislado, y ahora pues de jovencito eres conversador, bromista, inquieto. Entonces la personalidad puede cambiar. Cuando ingreses a la universidad, puede ser que tu personalidad cambie, ¿no? Aprendas a interactuar más. Cuando estés en el trabajo, de repente aprendes a ser reservado o quizás más sociable. Entonces, todo ello que se relaciona con el ser humano, todos esos componentes que tienen que ver con el ser humano, se va a llamar personalidad. En la número 2, Kretschmer elabora su teoría de la personalidad considerando como fundamental, mientras que para Jung, lo esencial para su teoría, a ver, acá están las alternativas, vamos a elegir cuál de todos tiene que ver con Kretschmer y cuál de todos tiene que ver con Jung. Empecemos con Kretschmer. Kretschmer habló del biotipo, sí. O sea, puede ser la respuesta la alternativa A, como también puede ser la respuesta la alternativa C. Porque Kretschmer habló del biotipo. ¿Qué cosa es el biotipo? Que según Kretschmer, nuestra personalidad depende de la forma del cuerpo, el tipo del cuerpo. O sea, según este personaje, habían gorditos, flaquitos, atléticos, y de eso dependía nuestra personalidad. Entonces, puede ser tanto la A como la C. Ahora, la segunda alternativa, la teoría de los humores, es de Hipócrates. Hipócrates de Cos, acuérdate, sanguíneo, flemático, colérico, eso es de Hipócrates. Ahora, la última alternativa también podría ser. A ver, ¿por qué, profesora, la última alternativa? Yo casi me animo por la A o casi me animo por la C. No me había dado cuenta de la última alternativa. A ver, ¿qué dice en la última alternativa? Habla del tipo de enfermedad. Cierto, Kretschmer es un médico psiquiatra, ¿verdad? Y como médico psiquiatra decía de que cada tipo corporal en un futuro podría sufrir de enfermedades mentales. El gordito podría sufrir, por ejemplo, de psicosis maníaco-depresiva. El flaquito podría sufrir, por ejemplo, de esquizofrenia. El sujeto musculoso podría sufrir de epilepsia. Entonces, sí, hablaba también de las enfermedades. ¿Ya? Entonces, le agregamos, puede ser la A, la tercera o la cuarta. Pero hay otra pregunta acá al costado, me dice, según Jung, a ver, según Jung, la teoría de Jung está en función a la dirección de la libido, la energía sexual. Libido acá es con B labial, ¿ya? Luego lo voy a corregir. La teoría de Jung está en función a la energía psicológica. La teoría de Jung está en función a los valores. Valores es Spranger. Sujeto teórico, sujeto político, todo lo que es valores, Spranger. Y la respuesta va a ser esta última, ¿ya chicos? Jung habla de la motivación inconsciente. ¿Sí? La clave sería entonces la última, la D.
Jung habla de la motivación inconsciente. Ahora, Freud también habla, ¿no?, de la motivación inconsciente. Lo que pasa es que Jung y Freud ambos pertenecen a la escuela del psicoanálisis. El psicoanálisis tiene como objeto de estudio el inconsciente. Entonces, Freud pertenece al psicoanálisis, habla del inconsciente. Jung pertenece al neopsicoanálisis, donde también hablan del inconsciente. Es más, uno de los aportes de Jung es la teoría del inconsciente colectivo. Pertenece a la teoría de Jung, la teoría del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo son todas aquellas ideas o pensamientos que compartimos sin darnos cuenta. Entonces, esta sería la respuesta a la última, la cuarta alternativa, la letra D. Pasamos a la pregunta, a ver, para desarrollar las siguientes preguntas, chicos, acá vamos a mencionar a dos teorías tipológicas. Recuerda que las teorías tipológicas son aquellas teorías que toman en cuenta la forma del cuerpo. ¿Y quiénes toman en cuenta la forma del cuerpo? ¿Quiénes son teorías constitucionales? Porque toman en cuenta la constitución física. Hay dos, ¿no? Pertenece a las teorías del biotipo o teorías constitucionales. Pertenecen William Sheldon y el otro es Kretschmer, ¿verdad? Kretschmer, hemos mencionado hace un ratito a Kretschmer. Según Kretschmer, el gordito es el pícnico. El gordito, el rellenito, con tendencia a la obesidad, el gordito es el pícnico. Acá está, mira. Acá tenemos un dibujo del gordito, ¿no? El gordito es de estatura generalmente baja, de caja torácica generalmente ancha, de brazos y piernas generalmente cortas, de cabeza redondeada. Entonces, estas características físicas es el biotipo, el pícnico. Según Kretschmer, el gordito es el pícnico. Según Kretschmer, el sujeto de musculatura desarrollada es el atlético. Acá tenemos atlético. El sujeto de musculatura desarrollada es el atlético. Observa que el atlético tiene hombros anchos, no es alto ni bajo, su tórax es desarrollado, su espalda es desarrollada. Hay predominio de la masa muscular, ¿verdad? Por ejemplo, según la literatura hispana, Don Quijote y Sancho Panza, Sancho es gordito, ¿no? O sea, Sancho sería un pícnico. Sancho sería un pícnico. Ahora, los gladiadores serían atléticos. Muchos boxeadores serían atléticos. Los fisicoculturistas serían atléticos, ¿sí? Entonces, los que levantan pesa también, ¿no? Serían atléticos. Hasta ahí vamos dos. El gordito es el pícnico, el atlético es el de musculatura desarrollada, estamos hablando de los rasgos físicos, y hay otro más, el tercero, es el leptósomo. Acá abajo, chicos, el leptósomo, este dibujo de acá abajo. El leptósomo es el flaco, ¿no? El flaco, el delgado, el que se le nota las costillas, el que es de pecho plano, de rostro generalmente ovalado, brazos y piernas generalmente largas, así como también en la estatura generalmente larga. Entonces, este es el flaquito, ¿ya? Y nosotros o bien somos gorditos, o bien somos flaquitos, o bien somos de musculatura desarrollada, ¿cierto? Profesora, pero yo tengo un poco de los tres. Ah, ya, si tú tienes un poco de los tres, se llama displástico. El displástico o el amorfo, el que no encaja en los anteriores que hemos mencionado. Acá también tenemos un cuadro de la teoría de Kretschmer. El gordito es el pícnico, el flaquito es el leptósomo y el otro el atlético. Sancho Panza, Sancho sería el gordito pícnico, en cambio Don Quijote es alto, frágil, espigado, ¿verdad? Don Quijote sería leptósomo. Entonces, según Kretschmer, de acuerdo al tipo corporal, también tenemos nuestra forma de reaccionar. En otras palabras, nuestro temperamento. El temperamento del pícnico se llama ciclotímico, o sea, emocionalmente es inestable. Y si no aprende a manejar su inestabilidad, en un futuro podría padecer de este trastorno bipolar. No maneja sus emociones. Trastorno bipolar llamado psicosis maníaco-depresiva. Los gorditos o pícnicos podrían padecer de psicosis maníaco-depresiva. En cambio, los flaquitos, su temperamento es esquizotímico, son tímidos, poco sociables, aislados, callados, desconfiados, y si no aprenden a manejar su aislamiento o su desconfianza,
en un futuro podrían padecer de esquizofrenia. Los flaquitos son más propensos a padecer de la esquizofrenia, según las investigaciones de Kretschmer. Eso no significa que todos los flacos nos vamos a volver esquizofrénicos, no, ¿no? Pero hay esa tendencia, hay esa probabilidad, o sea, no siempre cumple. Ahora, la esquizofrenia es un trastorno mental por la cual la persona tiene alucinaciones visuales, auditivas, escucha voces que no existen, observa personas que tampoco existen. Y el atlético, su temperamento es viscoso o energético, así también se le denomina, y es propenso a padecer en el futuro de la epilepsia. Bueno, similar a la teoría de Kretschmer es la teoría de Sheldon, de William Sheldon, solo que Sheldon no habla de las enfermedades, Sheldon habla de las capas embrionarias. Acuérdate que hay tres capas embrionarias, ¿no? El endodermo, de ahí viene el endomorfo, el mesodermo, de ahí viene el mesomorfo, y el ectodermo, de ahí viene el ectomorfo. El ectomorfo es el flaco, alto, flaco, frágil. El mesomorfo es similar que el atlético, ¿no? Atlético, musculoso, fuerte. Y el endomorfo es el gordito, gordito, redondito, de formas suaves, rellenito con tendencia a la obesidad. Entonces, es similar a la teoría de Kretschmer, solo con otro nombre. Repito, el gordito es el endomorfo, el musculoso es el mesomorfo y el sujeto flaco, alto, delgado es el ectomorfo. Sheldon y Kretschmer ambos son teorías del biotipo o teorías constitucionales. Ahora sí, chicos, en base a eso vamos a desarrollar la preguntita número 3. Relacione ambas columnas. A ver, vamos a relacionar. Ahí está. Me habla de la personalidad, el temperamento y el carácter. La alternativa A, enunciado A me dice, Eduardo es un joven justo y responsable con sus amigos. Este enunciado de la A, ¿será un enunciado que le pertenece a la personalidad, al temperamento o al carácter? La B, Rolando es conocido por sus amigos como una persona inquieta e inestable. La C es el único patrón relacionado con nuestra forma de pensar, sentir y actuar. A ver, empecemos, ¿ya? La 1, ¿con cuál lo relacionamos? Personalidad. ¿Qué cosa es la personalidad, chicos? La personalidad consiste en actuar de forma responsable. La personalidad consiste en ser inquietos e inestables. O la personalidad será nuestro único patrón relacionado con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir y con nuestra forma de actuar. La C. ¿No? Con la C, muy bien, su compañera, con la C. Por aquí también el chat, Kevin, con la C sería, ¿no? La C cuadra mejor con la definición de personalidad. Recuerda que la personalidad es única, es un patrón único, es única, es como nuestra huella digital. Todos tenemos nuestra propia huella digital, no puede ser copia. A pesar que existen millones de personas, todos tenemos diferentes huellas digitales. Hasta en el rostro nos podemos parecer, pero en la huella digital jamás. Entonces, igual es la personalidad, es única, es irrepetible y tiene que ver con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de comportarnos, con la expresión de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Ya, hasta ahí vamos bien, la 1 con la C. Ahora el asunto es relacionar al temperamento y al carácter. Para eso tenemos que saber qué es el temperamento y qué es el carácter. Si en un enunciado te menciona los valores, tú vas a responder que eso es el carácter. El carácter se manifiesta de forma axiológica. El carácter se manifiesta de forma ética. Está bastante relacionado con los valores. ¿Y por qué el carácter se relaciona con los valores? Porque el carácter es aquel componente de la sociedad, es aquel componente de la personalidad que depende del contexto. El carácter depende del contexto. Depende de la socialización. Y cuando socializamos, ¿qué cosas asimilamos? Valores. Cuanto más valores asimiles, mejor va a ser tu carácter. A ver, el carácter de ese jovencito es muy bonito. ¿Y por qué? Ah, es que es amable,
Miss, ¿está ahí? ¿Sí? Romero, ¿se puede ver la diapositiva? A ver por acá. Sí, ya, muchas gracias. Listo, chicos. Bueno, a veces suele ocurrir, ¿no? El internet se va. Ya, estábamos entonces en la pregunta 3, habíamos dicho que la alternativa A tiene que ver con el carácter, porque todo lo que se relaciona con los valores, hace referencia, en este caso, al carácter. Ya está. Y en la segunda alternativa dice, Rolando es conocido por sus amigos como una persona, la forma de reaccionar, la forma como reaccionamos de forma calmada, de forma inquieta, de forma impulsiva, esa forma de cómo reaccionamos se llama el temperamento. El temperamento es innato, es la forma innata de cómo reaccionamos ante una situación. Mientras que el temperamento es innato, el carácter va a ser todo lo contrario. El carácter es aprendido y hemos dicho que depende principalmente de los valores. Ahora sí, si relacionamos sería 1 con C, 2 con la B y 3 con la A, la cual sería la segunda alternativa. La segunda alternativa, vamos a verificar 1 con C, cierto, 2 con B,
y la 3 con la A. La 3 con la A, sí, está bien. La 4, a ver, pregunta 4. También me pide que relacione ambas columnas. A ver, ¿qué columnas vamos a relacionar? Teorías, ¿no? Teorías de la personalidad. Recuerda que esta teoría de la personalidad que podemos ver acá tiene que ver con Kretschmer. Kretschmer habla del gordito y el gordito tiene un temperamento ciclotímico. Kretschmer habla del flaquito y el flaquito tiene un temperamento esquizotímico. Kretschmer habla del atlético y el atlético tiene temperamento viscoso. No es lo mismo hablar del tipo corporal que hablar del temperamento. Hemos dicho que el temperamento es la forma de reaccionar. Entonces, ¿cómo reaccionan los gorditos cuyo temperamento es ciclotímico? Hemos dicho que ellos emocionalmente son inestables. Fácilmente pasan de la alegría a la tristeza o de la tristeza a la alegría. ¿Cómo reacciona el flaquito cuyo temperamento es esquizotímico? Ellos generalmente son tímidos, generalmente son cohibidos y también habíamos dicho que son desconfiados. ¿Cómo realiza cómo es su temperamento del atlético? Recuerda que atlético es tu tipo corporal, pero su temperamento se llama viscoso. ¿Cómo reacciona el sujeto viscoso? Es más estable, es más calmado. Bien, entonces estas alternativas tienen que ver con el temperamento. Ahora vamos a relacionar con los enunciados. La A me dice, es energético y su afectividad es estable. A ver, ¿quién de los tres? ¿Quién de los tres tiene una afectividad estable? El tercero, ¿verdad? El viscoso. Viscoso, su forma de reaccionar es estable, generalmente estable, con mucha energía. La B me dice sociable, entusiasta y emotivo. Sociable y entusiasta. ¿Ciclotímico? El ciclotímico es sociable, es entusiasta, es emotivo, es bipolar también, ¿verdad? Claro, entonces la 1 sería con ciclotímico, como me mencionó su compañera, y idealistas reservados, tímidos, cohibidos, callados, pensativos, esquizotímico. Entonces, date cuenta que las alternativas tienen que ver con su forma de ser. El temperamento siempre va a ser la forma de ser. En cambio, si me dijera es gordo, es alto, es bajo, es hombros desarrollados, ahí sí con el tipo corporal, ¿no? Pero todas estas alternativas tienen que ver con su forma de ser, con el temperamento. Está bien, chicos, la forma como lo han relacionado. Entonces buscamos clave, sería la C. En la C me dice 1, la segunda. Verificamos 1, la segunda. Sí, ciclotímico es emotivo. 2, la tercera. El esquizotímico es... A ver, acá dice 2, la tercera, ¿no? Parece que está mal. A ver, 2. Ah, sí, está bien. Es tímido, está bien. Y 3, la A. A ver, 3, la A. Estable, sí. Es correcto, Está bien, entonces, en Miss. la pregunta 4, está bien. Acá, por ejemplo, les he mencionado, les he colocado un cuadro comparativo del temperamento y el carácter. Ambos son formas de reaccionar. Perdón, el temperamento es la forma de reaccionar. Está asociado a lo innato, a lo biológico, a la situación de peligro, a las emociones, a la huida, al escape. Por ejemplo, cuando hay un temblor, muchos reaccionamos de manera desesperada, ¿no? Queremos salir. Unos cuantos reaccionan de manera calmada. Entonces, la forma como reaccionas ante un temblor, ese es tu temperamento. La forma como reaccionas si un pericote o una rata pasa por debajo de nuestros pies, la forma como reaccionamos es nuestro temperamento. El temperamento difícilmente se va a modificar. Por eso se dice que es innato. Difícilmente se va a modificar ya que depende bastante de condiciones biológicas. En cambio, el que sí se modifica a lo largo de los años, nosotros pasamos a lo largo de los años enseñando a nuestros familiares valores para que de esa manera se forme mejor su carácter. Habíamos dicho que cuanto más valores, mejor carácter tenemos. Así que el carácter es aprendido, es adquirido. Está relacionado con nuestros hábitos aprendidos, está relacionado con la dimensión, más que biológica, está relacionado con la dimensión social, con la dimensión valorativa, incluso educativa. El carácter puede cambiar, el carácter puede modificarse, en cambio el temperamento difícilmente se va a modificar. La suma de estos dos
la suma de estos dos forma nuestra personalidad. El temperamento más el carácter, acá tenemos el temperamento más el carácter, más nuestro comportamiento, la suma de todos ellos forma nuestra personalidad. 5. Danilo es estudioso, disfruta jugar ajedrez y evita ser espontáneo por la vergüenza que siente ante el grupo. Según Jung, Danilo, ¿qué sería? A ver, según Jung, ¿sería un sujeto introvertido? ¿Sería un sujeto extrovertido? Según la teoría de Jung, ¿sería un sujeto introvertido? ¿Cuál de estos dos? Bueno, si siente vergüenza cuando está en el grupo, cuando está en un grupo, entonces es un sujeto introvertido. No olvidemos que Jung clasifica la personalidad en dos, en sujetos introvertidos y extrovertidos. Recuerda que intro significa dentro, las personas introvertidas son personas pues que tienden a ser más reservados, más cohibidos, de hablar muy poco con los demás. Así son los introvertidos, callados, ¿verdad? Los introvertidos prefieren la soledad. Por ejemplo, para los introvertidos la cuarentena les ha caído como anillo al dedo, ¿no? Porque como no les gusta salir, como no les gusta socializar, ellos están felices pues en su cuarto, en su casa, prefieren ver televisión, realizar alguna lectura, estudiar. Le encanta ser un sujeto solitario, o sea, le gusta ser un sujeto solitario, ama su soledad, el introvertido. Pero a quienes sí nos afectó más o menos es a los extrovertidos, ¿no? Porque como son sociables, alegres, dinámicos, siempre les gusta interactuar con los demás. Si tú eres extrovertido, seguramente estás extrañando mucho a tus amigos, a tus compañeros, porque eres una persona sociable que siempre te gusta estar en grupo. Pero en el caso de Danilo, no le gusta estar en grupo, siente vergüenza. Entonces, por acá me dicen la A. A ver si puede ser la A, ¿cierto? Porque al menos el primero sí coincide, ¿no? Con introvertido. Ahora en el segundo me pide según Kretschmer. Según Kretschmer, ¿cómo se llama según Kretschmer? Los tímidos, los cohibidos, ¿Esquizotímico? esquizotímico. Y está bien. Katy, ¿está bien tu respuesta? Esquizotímico es el cohibido, el que siente vergüenza, el de poco interactuar, el desconfiado, ¿verdad? Ambos tienen la misma forma de ser, solo que según Jung al tímido se le llama introvertido y según Kretschmer al tímido se le llama esquizotímico, así se le llama. Está bien, la respuesta es la A. En la pregunta 6, a ver, la pregunta 6 es para poder analizar, vamos a analizar entonces la 6. Me dice, Carmen es una persona que se enfada fácilmente y llora cuando alguna situación la conmueve. En su trabajo, Carmen ha tenido problemas cuando le han llamado la atención ante las faltas o errores que ella constantemente reconoce haber cometido. Sin embargo, se sonroja y llora de rabia, llora de impotencia. Ahora ella está decidida a hacer todo lo posible para cambiar. Incluso ha pedido ayuda pues a un especialista, ¿verdad? Entonces, este es el caso de Carmen. Según este caso anterior, según este caso que estamos mencionándolo acá, vamos a señalar los enunciados que son correctos. Solamente los correctos. Algunos se están animando por la C. A ver, vamos a verificar si sale la C. En la 1 me dice, la pérdida de su control emocional es una manifestación de su temperamento. Sí, ¿no? Hemos dicho que el temperamento es biológico, el temperamento es emocional, el temperamento es la forma como reaccionamos. Si escapamos, huimos, temblamos, tenemos miedo, nos ruborizamos, todo eso es la expresión del temperamento. ¿Y cómo está reaccionando Carmen? Ha perdido su control emocional porque llora de la nada. Es más, cuanto más emotivo eres, cuanto menos controles tus emociones, más temperamental vas a ser. Cuanto menos controlamos nuestras emociones, más temperamental somos, ¿verdad? Entonces la 1 es correcto. En la 2 me dice, ¿el reconocimiento de sus errores forma parte de su carácter? Sí, ¿verdad? El reconocimiento de sus errores forma
forma parte de su carácter, porque el carácter tiene que ver con los valores. Entonces, esta persona se da cuenta que está actuando de forma equivocada, que no está bien, ¿no? A comportarse de esa manera, llorando o teniendo rabia de un momento a otro. Entonces, se da cuenta de que eso está mal. Entonces, el reconocimiento de sus errores tiene que ver con sus valores. Es saludable, ¿no? Que uno aprenda a reconocer sus defectos, sus errores. Entonces, la 2 está bien. La 3 es una reacción natural ante una situación hostil. A ver, ¿es natural, chicos, que reaccionemos de esta manera? ¿Es No, natural que reaccionemos llorando de impotencia, sin motivo, en este caso? No, no, o sea, no es una reacción natural. Cuando una persona, por ejemplo, está estresada o todos los problemas se le han juntado, problemas económicos, encima perdió el trabajo, hay 2 o 3 familiares hospitalizados, entonces esta persona empieza a romper en llanto, empieza a sentirse mal con el resto, hasta puede actuar de manera hostil o agresiva, pero eso no es una reacción natural. Y justo porque se ha dado cuenta Carmen que no es una reacción natural, es por eso que Carmen está pidiendo la ayuda de un especialista. Acá en la parte dice, ha pedido ayuda de un especialista porque sabe que no es normal llorar de la nada. Entonces, como solamente me pide lo correcto, es correcto solamente los 2 primeros. Solamente los 2 primeros es correcto. ¿Y dónde está la 1? Con la 2 en la primera alternativa, que sería la A. La A entonces viene a ser la respuesta en la pregunta 6. En la pregunta 7, según Kretschmer, recuerda que Kretschmer habla del gordito, flaquito y musculoso. Un fisicoculturista, ¿qué sería? Ah, mientras que un obeso, o sea, un gordito, ¿qué sería? Vamos a elegir de acuerdo a las alternativas. Según Kretschmer, un ¿La B? fisicoculturista sería extrovertido. La B me mencionan por acá. La B también tengo ya 2 personas que audio chat que me mencionan la segunda alternativa. Bueno, la primera no es, ¿no? Porque extrovertido es de Jung. Extrovertido e introvertido es Jung. La segunda, claro, la segunda. Un fisicoculturista, un fisicoculturista en realidad es atlético, pero acá me está dando como claves sus temperamentos, no su forma física, sino me está dando sus temperamentos. El atlético tiene como temperamento viscoso. El atlético es estable, seguro de sí mismo, con poca, pero es estable. En cambio, el obeso, el gordito es el pícnico. El gordito es el pícnico, pero el temperamento del pícnico se llama ciclotímico, emocionalmente inestable, fácilmente pasa de la alegría a la tristeza, no maneja sus emociones, es emotivo, es temperamental. Entonces sí, la B. La B sería la respuesta en la 7. En la 8 me dice, señale el enunciado en el que se expresa mejor el carácter de una persona. Uy, acá es A, ¿no? Sería así, A, B, C y D. Vamos a elegir el enunciado donde se exprese mejor el carácter. Si alguien dice, soy diferente a los demás, ¿será la manifestación de su carácter? Auxilio, un ladrón, ¿será la manifestación del carácter? ¿O no? El bebé se cayó, ¿será la manifestación del carácter? ¿Cuál de todos los enunciados es la manifestación del carácter? El último, me dice Katy. Sí, el último. Me siento cansado, pero debo ir a trabajar. A ver, ¿por qué este último y no los anteriores? ¿Por qué este último sí es la manifestación del carácter? Ah, es que profesora, usted ha dicho Por, que el carácter, por su decisión, por la decisión que toma. claro, por la decisión que toma, pero principalmente porque hemos dicho que el carácter tiene que ver con la parte valorativa. Recuerda que el carácter siempre se relaciona con los valores. Cuanto más valores tengas, mejor es tu carácter. Y acá me mencionan, si analizamos bien este enunciado, sí me menciona los valores. A ver, ¿qué valor me menciona? Responsabilidad. Muy bien, la responsabilidad. A pesar que me siento cansado,
incluso no he dormido bien, pues tengo que ir a trabajar. Entonces se siente responsable, la responsabilidad. Me doy cuenta entonces que en esta última alternativa me menciona un valor que es la responsabilidad. La responsabilidad, la puntualidad, la amabilidad, todo lo que tenga que ver con los valores sería la manifestación del carácter. Depende de la educación, de la formación valorativa que la familia nos ha dado. Entonces, por eso que la respuesta sería la última, la cuarta alternativa en la 8. 9. Señale el componente de la personalidad que se vincula con la conducta emocional impulsiva. ¿Cuál de todos los componentes de la personalidad se relaciona con las ¿Temperamento? emociones, con la impulsividad? Está bien la respuesta La de B. su compañera. El jovencito también me dice temperamento, sí. Yamilet, la segunda alternativa, por supuesto, el temperamento, ¿verdad? Solamente hay dos componentes en la personalidad, temperamento o carácter. Solo los dos son componentes, pero de los dos me pide que yo tenga que elegir el que se relaciona con la parte emotiva. Cuanto menos controles tus emociones, más temperamental eres. Cuanto más impulsivas somos, más temperamental. Profesora, mis vecinas ayer se pelearon, discutieron, no las podíamos ni separar, las dos vecinas temperamentales, ¿verdad? Porque es la forma de reaccionar. No siempre tenemos que reaccionar impulsivamente. También podemos reaccionar pues de forma calmada, de forma tranquila, no haciendo caso o oídos sordos a los demás. Entonces, temperamento, me han dado con respuesta sí. En la 9 sale la B. La segunda alternativa. Y llegamos a la pregunta 10. Señale lo correcto sobre la personalidad. A ver, ¿qué será lo correcto sobre la personalidad? ¿Un recién nacido posee carácter? A ver, o sea, en otras palabras te dice si un recién nacido tiene valores. Profesora, mi sobrino de un mes de nacido es responsable. No, ¿no? No, claro. Mi sobrino que acaba de tener 7 días de nacido es sincero. ¿Cómo que es sincero? ¿El recién nacido? No, ¿verdad? O sea, para adquirido se tiene que pasar un buen tiempo, los valores tienen que pasar un buen tiempo para que se asimilen en la infancia, en la niñez. Entonces, el primero es falso, me pide lo correcto. Ya, entonces, el recién nacido no tiene carácter, lo que sí tiene es temperamento, porque recuerda, como el temperamento es biológico, es innato, desde el nacimiento tenemos el temperamento, pero el carácter no. El carácter es adquirido a través del proceso de socialización. Luego me dice, la emotividad está vinculada al carácter falso. Las emociones están vinculadas al temperamento. Cuando mamá grita, hasta se le agrandan los ojos, se le hinchan las venas, a lo increíble Hall, ¿verdad? Es temperamental, está manifestando su temperamento. En la segunda, incorrecto también. En la tercera me dice, la conducta ética es la expresión del temperamento, todo comportamiento No. ético, todo comportamiento basado en valores no tiene nada que ver con el temperamento, tiene que ver con el carácter. A ver, entonces, por acá se han animado en el chat, como el caso de Will, que sería la última alternativa, y al parecer eso es. La última alternativa me dice que la socialización permite la formación del carácter, por supuesto. De ahí que el carácter puede cambiar. Hay personas, por ejemplo, que han tenido bonitos valores en la juventud, pero quizás en el trabajo han perdido los valores o han llegado a un puesto político, peor todavía, ¿no? Entonces, al aceptar coimas o temas de corrupción, ¿dónde quedó sus valores? Es por eso que el carácter puede cambiar. La D, sí, sale la D. A ver, se le ha colocado un par de preguntitas relacionado con filosofía para estar siempre activos con este tema, ¿ya? Filosofía. A ver, ¿qué preguntas tenemos por acá? Pregunta de la nociología. Esta es una pregunta nociológica. Recuerda que la nociología es una disciplina de la filosofía, ¿verdad? La nociología es la disciplina que estudia el conocimiento. Es la teoría del conocimiento, la nociología. Se pregunta qué es el conocimiento,
cuáles son las características del conocimiento, si es posible o no es posible conocer. El conocimiento en sí es el tema principal de la nociología. Pero, ¿qué me dice en el enunciado? La raíz cuadrada de 4 es 2. Al enunciar que la raíz cuadrada de 4 es 2, nos damos cuenta de que este conocimiento no puede ser de otra manera. No se puede obtener un resultado diferente, o sea, la raíz cuadrada de 4 siempre va a ser 2. Esta característica del conocimiento, ¿cómo se denomina? Si la raíz cuadrada de 2, perdón, si Universal. la raíz cuadrada de 4 siempre va a ser 2 y no puede ser de otra manera, ¿cómo se llama esa característica? ¿Será universal? ¿Será objetivo? ¿Será necesario o será fundamentado? A ver, los 4 son características del conocimiento, ¿ya? Los 4 son características del conocimiento, pero tenemos que elegir aquella que coincide con la pregunta. A ver, ¿por qué un conocimiento se dice que es fundamentado? La palabra fundamentado significa verificado o verificable. Todo conocimiento es verificable porque se puede demostrar. Todo conocimiento, cuando se puede demostrar, cuando se puede comprobar, entonces se dice que el conocimiento es fundamentado. Por ejemplo, cuando alguien dijo que el calor dilata los cuerpos, se hizo los experimentos respectivos y se comprobó que es cierto que el calor dilata los cuerpos. Las leyes de Newton también se han comprobado. Entonces, cuando se comprueba, se dice que el conocimiento es fundamentado. Hasta ahí vamos la primera característica. Segunda característica. Un conocimiento es necesario cuando es de un único modo y no puede ser de otra manera. O sea, no hay otro resultado. Es la única manera. Entonces, la raíz cuadrada de 4 necesariamente va a ser 2. Acá me dice, no puede ser de otra manera. Acá está, ¿no? No puede ser de otra manera. No puede obtenerse un resultado diferente. La raíz cuadrada de 4 siempre va a ser 2. La raíz cuadrada de 4 no va a ser 3. La raíz cuadrada de 4 no va a ser 5. Entonces, cuando tiene un único resultado, se dice que ese conocimiento es necesario. Por ejemplo, el hielo necesariamente es frío. Profesora, pero yo conozco hielo caliente. No, no, o sea, el hielo necesariamente va a ser frío, ¿verdad? La noche necesariamente va a ser oscura. Aunque eso no sería necesario, ¿no? Porque en los polos, claro, en los polos la noche no necesariamente es oscura. No, ¿no? Recordemos que un conocimiento es necesario cuando es el único modo, no hay otra forma. Entonces, en los polos no cumple que la noche necesariamente sea oscura. Allá a veces están de noche, pero en realidad todo está iluminado. ¿Sí? Entonces, la raíz cuadrada de 4 es 2 si es un conocimiento necesario. El hielo es frío, es un conocimiento necesario. La noche es oscura, no es un conocimiento necesario. El triángulo tiene 3 lados, sí es un conocimiento necesario, porque necesariamente todo triángulo, para llamarle triángulo, tiene que tener 3 lados. Si tiene 2 o 4, ya no sería un triángulo, ¿cierto? El agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Será un conocimiento necesario el agua hierve a 100 grados centígrados? No, porque sabemos que en condiciones industriales el agua puede hervir a más. Entonces, cuando solo tiene una única respuesta, conocimiento necesario. El conocimiento va a ser objetivo siempre y cuando el conocimiento no es alterado. Quiere decir que si yo observo un auto de color azul, entonces tengo que captarlo tal y como es. No le puedo cambiar de color, no lo puedo alterar dejando participar mis emociones o mi estado subjetivo. Tal y como es. El auto es grande, el auto es mediano, si el auto o sus llantas están sucias, captar un objeto tal y como es, se dice que el conocimiento es objetivo. Y va a ser universal cuando es válido para todos. Por ejemplo, las leyes de Newton es válido en diferentes países, diferentes continentes, es válido para todos.
Por ejemplo, 3 más 2 es 5. Es válido para todos. Profesora, pero la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿también es válido para todos? Sí, también es válido para todos. ¿Ya? Y si es válido para todos, ¿por qué usted no marca la última alternativa? ¿Y por qué sí elige la segunda alternativa? Porque aparte de lo que me dan entre comillas, me están dando los siguientes datos. Me dice, nos damos cuenta de que este conocimiento no puede ser de otra manera. Si no puede ser de otra manera, no hay un resultado diferente, entonces yo marco necesario. En cambio, si dijera acá, nos damos cuenta que en Brasil, en Perú, en la China es lo mismo, ahí recién yo marcaría universal. Entonces, la respuesta sería la segunda alternativa. Sí, necesario. Es un conocimiento necesario cuando tiene una única respuesta y no puede ser de otra manera. ¿Ya? Por ejemplo, la manzana es dulce, no es un conocimiento necesario, porque la manzana no necesariamente puede ser dulce, la manzana también puede ser ácida. La comida no necesariamente es sabrosa, ¿verdad? Pero el triángulo necesariamente tiene 3 lados. Pero la esfera necesariamente es redonda. El hielo necesariamente es frío. La raíz cuadrada de 4 necesariamente es 2. Listo, chicos. Ahora sí pasamos a la siguiente preguntita. Dice, en la teoría del conocimiento existen 3 problemas. Ya anteriormente hemos hablado, ¿no? Que a lo largo de la historia hay 3 problemas fundamentales en la nociología. El primer problema es acerca de la posibilidad del conocimiento. ¿Es posible o no es posible conocer? El segundo problema es el origen del conocimiento. Todo lo que yo conozco, ¿de dónde parte? ¿Parte de la razón o parte de la experiencia? Y el tercer problema es, ¿cuál es la esencia del conocimiento? Entonces, estos son los 3 problemas que la nociología enfrenta. Pero ¿cuál es la pregunta? Me dice, una tesis nociológica que corresponda a la posibilidad del conocimiento. Bueno, estos son los 3 problemas, ¿verdad? Que presenta la nociología, pero tenemos que elegir solamente aquella alternativa que se relaciona con la posibilidad del conocimiento. A ver, ¿quién se relaciona con la posibilidad del conocimiento? ¿El realismo? ¿Quién se relaciona con la posibilidad del conocimiento? ¿El idealismo? ¿El dogmatismo? Racionalismo. ¿O el racionalismo? Ahí están las alternativas. Tenemos que saber quién, ¿ya? A ver, vamos a desarrollar como el método del cangrejo, retrocediendo, ¿ya? Primero vamos a analizar la esencia del conocimiento. Frente al problema de la esencia del conocimiento surge la siguiente pregunta: ¿cuál es la verdadera esencia del conocimiento o cuál es la verdadera esencia de la realidad? Frente a este problema, obviamente eso no es la pregunta es el primero, ¿no? La posibilidad. Frente al problema del conocimiento, ¿quiénes intentan responderse este problema de dónde radica la esencia? Estos dos que estoy señalando, chicos, realismo e idealismo, son las posturas de la esencia del conocimiento. Entonces, descartado, ¿no? Porque estas dos son las posturas de la esencia del conocimiento. Frente a este problema de la esencia del conocimiento, el realismo dice que la verdadera esencia se encuentra en la misma realidad. En cambio, el idealismo dice, el idealismo dice que la realidad no existe, que todo es creado, todos son ideas, que no existe la realidad. Entonces, de esa manera respondemos a la esencia del conocimiento. ¿Ya? Seguimos retrocediendo. Muy bien. El origen. Frente al origen del conocimiento, la pregunta es, todo lo que tú conoces, ¿de dónde parte? ¿Cuál es la fuente de tus conocimientos? ¿Cuál es el Racionalismo. origen de nuestro conocimiento? ¿El origen de nuestro conocimiento es la razón o el origen del conocimiento es nuestra experiencia? Si tú crees que el origen de tu conocimiento es la razón, a esa postura se le llama racionalismo. Pero si consideras que el origen de tu conocimiento es la experiencia, a esa Empirismo. postura se le llama empirismo, ¿verdad?
Profesora, yo creo que todo lo he conocido a través de la experiencia, que al nacer no tenía nada en la mente y me caí, he saboreado, me he vuelto a caer y todo ha ingresado a través de mi experiencia, a través de mis sentidos. Nada hay en la mente que no haya ingresado a través de los sentidos. Esa postura se llama empirismo, ¿verdad? Pero el racionalismo y el empirismo son posturas del origen. En la pregunta número 12 me pide las posturas del primero, de la posibilidad. Y en la posibilidad, las posturas que tenemos es el dogmatismo y el escepticismo. Entonces la clave sería la C, el dogmatismo y el escepticismo. Así es, Will. La respuesta sería la alternativa C, dogmatismo y escepticismo. ¿Qué ocurría con los dogmáticos? Los dogmáticos consideraban que todo conocimiento es posible, mientras que el escepticismo consideraba de que no, o sea, lo contrario, ¿no? Dudaba del conocimiento, no aceptaban el conocimiento o la realidad, así que dudaban. Son posturas opuestas. Y a todas estas posturas opuestas, quien soluciona todos estos enfrentamientos es el criticismo de Immanuel Kant. Kant soluciona el enfrentamiento de estos dos, realismo versus idealismo. Kant soluciona el problema de estos dos, racionalismo versus empirismo. Y Kant soluciona el problema de estos dos, dogmatismo versus escepticismo. La C. La C sería la respuesta en la pregunta 12. Bueno, el resto es domiciliaria para ustedes. A ver, aprovechemos las dos primeras preguntitas. ¿Qué marcarías en la pregunta 1? Introvertido. Dice que está orientado su mundo hacia sí mismo, ¿no? Si el mundo está orientado hacia sí mismo y no hacia afuera, y no hacia los demás, según la teoría de Jung, Jamilet, sí, sería introvertido. Intro significa adentro, o sea, su mundo está orientado hacia adentro, su mundo está vertido hacia adentro, por eso que tiene una tendencia más reflexiva, una tendencia más retraída, porque su mundo está orientado hacia sí mismo. Entonces sí sería introvertido. Y acá en la 2, a ver, ¿qué marcaríamos en la pregunta 2? Si es una persona tranquila, si es una persona reposada, según la teoría de Kretschmer. ¿Viscoso? Según la teoría de Kretschmer tenemos al esquizotímico. Según la teoría de Kretschmer tenemos al ciclotímico. Y tenemos al viscoso. Claro, como el viscoso es estable, él sería, ¿verdad? A ver, vamos a leer nuevamente los datos. Son tranquilos y reposados. Tranquilos, reposados, calmados. Claro, tranquilos, reposados y calmados. Sería viscoso, sí, viscoso. ¿Ya? En la 2 sería viscoso. El ciclotímido es también tranquilo, ¿no? Es calladito, ¿verdad? Pero por su forma de ser estable, sería viscoso. Ahora, el esquizotímico, perdón, es el que también es tranquilo, pero es tímido o desconfiado. El ciclotímico es bipolar, inestable. Tranquilo no, ¿no? Entonces sería viscoso en la 2. Listo, chicos. A ver. ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguna duda que tuviesen? Si hay alguna consulta, me dicen. Hemos mencionado las principales teorías de la personalidad. Hay más teorías. Por ejemplo, tenemos la teoría de Spranger. Sujeto teórico, sujeto político, sujeto estético. Esa es la teoría de Spranger. También tenemos la teoría de los rasgos.
En la teoría de los rasgos está Cattell y está Gordon Allport. La teoría de Allport, ahí estoy colocando, por ejemplo, en el chat, estoy colocando la teoría de Allport. Sí, todos los materiales, yo le doy a su tutor, al profesor Lima, y él lo comparte con ustedes, ya sea por WhatsApp o ya sea por intranet. Así es, chicos. Ya sea por WhatsApp o ya sea por intranet, el profesor lo comparte. Va bien, me confirma si es que lo está compartiendo o no para poder hacerles llegar de repente de otra manera el material. Ya me avisan cualquier cosita, chicos. Decíamos que Allport habla de la teoría de los rasgos, ¿no? Por ejemplo, según Allport, tenemos a los rasgos, a ver en el chat estoy colocando, tenemos a los rasgos comunes y tenemos a los rasgos individuales. ¿Qué es, según Allport, los rasgos comunes? Son rasgos que todo el colectivo comparte, o sea, características que todo el colectivo comparte. Por ejemplo, los ashaninkas tienen la misma vestimenta. Entonces, un rasgo en común que tienen los ashaninkas es la vestimenta que comparten el mismo color. En la sierra, las fiestas costumbristas sería un rasgo común, ¿verdad? Los carnavales, por ejemplo, es un rasgo común. Quiere decir que los rasgos comunes son características que todo un grupo social lo comparte. En la selva, por ejemplo, un rasgo común sería el dejo, el timbre de voz a la hora de hablar. Casi todas las personas de la selva tienen un similar timbre de voz, ¿verdad? Ya, hasta ahí vamos bien. Pero Allport también habló de los rasgos individuales. Los rasgos individuales. Su nombre lo dice, ¿no? Los rasgos individuales son los rasgos que ya no le pertenece al grupo, sino solamente me pertenece a mí, solamente le pertenece al compañero, solamente le pertenece a la señorita. Entonces los rasgos individuales nos va a diferenciar. En cambio, los rasgos comunes vamos a tener en común varias características como la vestimenta, el timbre de voz, ¿sí? Ahora, los rasgos individuales se clasifican en rasgos, cardinales. Se clasifican en rasgos cardinales. ¿Ya, chicos? ¿Qué cosa es un rasgo cardinal? Es un solo rasgo que define tu personalidad. Los rasgos cardinales es un solo rasgo que define tu personalidad. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo tenía un solo rasgo que lo definía. O sea, basta que alguien diga Nicolás Maquiavelo, inmediatamente viene a tu mente la crueldad de la política en ese entonces, ¿no? Entonces, es un solo rasgo que define la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de comportarse de una persona. Por ejemplo, si yo digo la Madre Teresa de Calcuta, inmediatamente viene en nuestra mente la solidaridad, porque a ella le caracterizaba ese rasgo. Ella era una persona muy solidaria, pensaba en ser solidaria, actuaba de forma solidaria y sentía de forma solidaria. Entonces es un solo rasgo que con solo mencionarlo ya sabemos de quién se trata, ¿verdad? Los rasgos es un solo rasgo. Los rasgos también tienen que ver con las pasiones. Si yo digo Sofía Mulanovich, tú inmediatamente dices, deportista, ¿sí? Inmediatamente surfear. Si yo digo Kina Malpartida, igual, ¿no? Inmediatamente deportista. Si yo digo José Carlos Mariátegui, inmediatamente a filósofo, ¿no? Porque él tenía pasión por la filosofía Mariátegui. Entonces, cuando tenemos un solo rasgo que define tu personalidad, eso se llama rasgos cardinales. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si una persona para ser definida no necesita un solo rasgo, sino necesita varios rasgos? Si es que necesitara varios rasgos,
se va a llamar rasgos centrales. Los rasgos centrales ya no es uno solo, son varios rasgos. Ya no va a ser uno solo que te defina, sino varios rasgos. Varios rasgos que van a definir tu personalidad. ¿Más o menos cuánto, profesora? Más de 4. De 4 a más, ¿ya? De 4 a más rasgos, esos serían los rasgos centrales. La mayoría de nosotros tenemos rasgos centrales, lo estoy colocando en el chat. La mayoría de nosotros tenemos rasgos centrales, la mayoría de nosotros. Pocos tenemos rasgos cardinales, o sea, pocos tenemos un solo rasgo que nos defina. La mayoría tenemos rasgos centrales. Por ejemplo, nuestra mamá es amable, es exigente, un poquito celosa, pero bastante cariñosa. Ya tengo 4 rasgos. ¿Qué cosa he mencionado? Sus rasgos centrales. Por ejemplo, mi papá es un poquito más despreocupado, cariñoso, trabajador, ¿verdad? Cuando ya menciono varios rasgos centrales. Por ejemplo, mi hermana es amable, algunas veces renegona, estudiosa, muy inteligente, rasgos centrales. Cuando ya para definir a la persona yo necesito varios rasgos. Eso se llaman rasgos centrales, ¿sí? Y por último tenemos a los rasgos secundarios. Chicos, los rasgos secundarios son los rasgos que están asociados con nuestros gustos, con nuestras preferencias, con nuestros hobbies, o llamado también pasatiempo, ¿ya? Esos son los rasgos secundarios. Por ejemplo, escuchar música de vez en cuando, hacer TikTok de vez en cuando, preferir un cierto color para tu cuarto, tus pasatiempos favoritos, así como conductas poco frecuentes o conductas raras, también son rasgos secundarios. Por ejemplo, hay personas que les gusta comer su sopa con plátano o su sopa con pan. Es un gusto medio raro, ¿no? Poco frecuente. Entonces es un rasgo secundario. Por ejemplo, hay personas que les gusta comer la canchita palomita con ají. También es un gusto poco frecuente. Sería un rasgo secundario. Hay personas que son vegetarianas, pero un vegetariano es poco probable. O sea, pocas personas son vegetarianas. Sería un rasgo secundario porque es un gusto poco frecuente. ¿Ya? Entonces, a algunos les gusta pan con plátano, ¿no? Pan con plátano también, ¿no? Pan con plátano sería un rasgo secundario porque es poco frecuente, ¿sí? Ya se están antojando, es hora de la comida, dicen. Entonces, ese es un rasgo secundario, ¿no, chicos? Hay personas que tú les haces cosquillas y en vez de que se ríen, lloran o reniegan. Eso también es poco común, o sea, generalmente a la mayoría nos hacen cosquillas y nosotros estamos riendo, pero si al hacerle cosquilla al compañero o al familiar y en vez de reír se pone a llorar o se molesta, entonces ese es un comportamiento poco frecuente, es un rasgo secundario. ¿Ya? Entonces ya sabes, pasatiempos, jugar fútbol de vez en cuando es un rasgo secundario, siempre y cuando sea un pasatiempo. Pero, ¿qué pasaría si para una persona su vida es el fútbol? Por ejemplo, Paolo Guerrero, ¿no? O Farfán. Su vida es el fútbol. Piensa, actúa y se comporta para el fútbol. Vive, le agrada, le apasiona y no puede pensar otra cosa más que no sea el fútbol. Entonces, si fuera un pasatiempo, yo diría que es un rasgo secundario. Pero si es algo que lo define, ¿no? Un solo rasgo, el fútbol o el deporte, si es un rasgo que lo define, que lo pinta de cuerpo entero, sería pues la A, ¿no? Rasgos cardinales. En los rasgos cardinales está lo que te apasiona, aquello que incluso quieres realizar como carrera profesional o carrera deportiva. Pero si es un pasatiempo, jugamos de vez en cuando fútbol, entonces sería la C, rasgo secundario. Si de vez en cuando juegas ajedrez, también sería un rasgo secundario. Pero si fuera como los hermanos Cori, que les encanta el ajedrez, compiten incluso en torneos extranjeros con el tema del ajedrez, han ganado medalla, no quieren hacer
una profesión que no sea dedicarse al ajedrez, entonces, si es que le apasiona, sería el primero, ¿no? Los rasgos cardinales. Rasgos cardinales, un solo rasgo que te define. Rasgos centrales, varios rasgos que te define. Y rasgos secundarios, pasatiempos, gustos o preferencias. Listo, chicos, eso para agregar un poquito más acerca de la teoría de los rasgos. A ver, ¿se animaron a preguntar? Si tienen dudas, me dicen ya, chicos. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Ya, mientras que yo voy retrocediendo las diapositivas, ustedes van animándose si es que desean consultar. ¿Ninguno, chicos? Ya. También tenemos la teoría de Hipócrates, ¿no? El sujeto sanguíneo, el sujeto flemático, el sujeto colérico, es que estaba basado en los líquidos corporales. Si había predominio de sangre, sanguíneo. Si había predominio de flema, flemático. Si había predominio de bilis amarilla, colérico. Y si había predominio de bilis negra o atrabilis, melancólico. La teoría de los humores corporales. Listo, chicos. Hasta ahí llegamos entonces. En visto de que no hay preguntitas, vamos a despedirnos hasta la próxima semana entonces, ¿ya? Daniel, nos vemos la próxima semana. Chao, profesora. Buenas noches. Chao. Yamile también la próxima semana. Romero la próxima semana. No se olviden que este material con claves se le hace llegar al tutor y el tutor les hace llegar a ustedes por WhatsApp o por intranet. Nos vemos entonces, chicos. Gracias. Gracias por su participación. Gracias por su atención.